Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad, con pura espíritu ciencia. Estamos aquí en el estudio de Pedro Vivar. Pedro, gracias por prestarme tu estudio. Todo un placer, soy un gran admirador de tu trabajo y no solo yo, sino mi comunidad, así que todo un placer estar aquí. Me encanta, la divinidad nos bendice con su luz y su calor, así que qué felicidad estar aquí. Pedro, antes de entrar a temas que desde el año pasado me quedé con ganas de platicar contigo, de cómo el cuerpo reprograma nuestro sistema, incluyendo cerebro, ¿cómo acabaste tú aquí? ¿Cómo acabaste tú dando clases de esto y enseñando sobre esto? Pues mira, es muy buena pregunta y es muy bonito y poético, te diría, que estés aquí en este momento, porque has conocido a la persona que a mí me introdujo de una forma más profunda en todo esto, que es mi compañero Roca Gabinovicius, que está aquí pasando unos días aquí por casa, por Madrid. Es una persona que yo conocí en Kuwait hace ya, pues te diría, casi 10 años. Y yo vi un gran cambio en él, porque él era compañero mío en un centro pues, de alto rendimiento allí, y venía pues, de ser una persona que le daba mucha importancia a la estética, y me lo encontré en 2020 muy cambiado. Me lo encontré que era una persona que le daba cero importancia a la estética, que veía a todo lo que no fuese una musculatura útil, algo que no era práctico y que no iba con él, y que en cambio se centraba mucho en la conexión de la mente con el músculo. Pero no desde un punto de vista culturista, como puede ser pues, muchas personas que se dedican al fitness, sino desde el punto de vista del rendimiento humano, para saltar más alto, para mantenerte más joven, para estar más fuerte, para ser más coordinado. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Qué ocurre? Que él me dijo que yo no me movía bien por entonces. Yo era una persona que era bastante atlético, entrenaba y demás, y me dijo, oye, estás colapsando. Colapsaba, por ejemplo, mi rodilla, colapsaba mi pie. Y yo eran matices que yo por entonces no le daba importancia. Y bueno, pues a través de ese análisis, pues yo no solo me empiezo a interesar por él, sino yo me empiezo a interesar por una serie de personas que se dedican a lo mismo que él. Y encuentro una serie de perfiles que me empiezan a enseñar cierta biomecánica. Cierta biomecánica que va muy relacionado con nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque normalmente el tema del entrenamiento se asocia mucho o se ha asociado al fitness, que se ha asociado mucho pues, a la ganancia de masa muscular, a la pérdida de grasa, a la recomposición corporal, que por otra parte está muy bien, pero que, digamos, desvía la atención de algo que es muy importante, que es entender al cuerpo como una vía de expresión. ¿Qué significa entender al cuerpo como una vía de expresión? Pues debemos entender que nosotros, seamos conscientes o no, estamos constantemente mandando señales. Eso tú lo sabes. Del cuerpo a la cabeza. Del cuerpo a la cabeza, pero también del cuerpo al exterior. Ya. Porque, por ejemplo, esto que te voy a hablar es distinto a lo que te estaba tratando de introducir, que es, por ejemplo, el lenguaje no verbal. Una persona que tiene cierto lenguaje no verbal, como podrás, digamos, percibir un oyente, te está transmitiendo un mensaje. Claro. Ahora mismo, si te ves, tengo mi esternón apuntando a la salida, o tengo mi hombro, en lugar de apuntarte con mi cuerpo, digamos que te estoy rechazando, ¿no? Pero eso, digamos que sería el lenguaje no verbal. Lo que yo descubrí es que había ciertas personas, ciertos investigadores, todos del ámbito clínico, o sea, del ámbito de la mente o del ámbito del cuerpo, que estudiaban ya no esto, ya no el lenguaje no verbal, que también en gran parte de sus estudios, sino la biomecánica comportamental. Esto es nuestras estructuras. Esto es cómo nuestros músculos, por ejemplo, sostienen nuestras estructuras. Son personas que, dependiendo de la musculatura que hayan desarrollado para una relación concreta con el entorno, han hipertrofiado o han, digamos, dejado de una forma mucho más pasiva. Por ponerte un ejemplo, para que entendamos esto, el oyente lo pueda percibir mejor. Cuando nacemos, somos una cifosis. Cuando nacemos somos una curvita, un pequeño bebé que se acurruca en sí mismo, enrolladito. Y a partir de ahí, nosotros
empezamos a percibir con nuestros sentidos. Hay una cosa que es muy potente de entender y que me gustaría que quedase claro para que veamos cómo nos afecta en el tema de las pantallas, por ejemplo, es que cuando nacemos solo percibimos, digamos, nuestro primer sentido y el más desarrollado cuando nacemos es el olfato. Por eso sabemos reconocer a nuestra mamá o a las personas más cercanas y luego nos alejamos de eso, ¿no? Pero una vez que entendemos el olfato, debemos entender que nuestro cuerpo, nuestra estructura, dependiendo de dónde está el estímulo, se dirige con la mirada hacia esa dirección, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una luz parpadear por aquí, de repente me va a llamar la atención. Si yo escucho un sonido por allá, de repente me va a llamar la atención, ¿no? Por eso deberíamos tener también cuidado con las pantallas que nos están unificando nuestros ojos y nuestros oídos en una misma dirección. Pero para no hacer esto demasiado extenso y ir un poco a la parte más cercana a la explicación, debemos entender que como vemos el cuerpo como una vía de expresión, es que si tú tienes un entorno estimulante, tu cadena, tu cifosis, de la que hemos hablado antes como bebé, se va a desarrollar de una manera más cercana a la expansión. Si tu entorno, por el contrario, es intimidante, se cierra. Va a cerrarse, correcto, y va a desarrollar una cadena muscular distinta. Y cuando digo distinta, soy preciso porque no digo peor. Claro. No significa que esta cadena sea mejor que esta otra. Esto es muy importante de aclarar porque a veces creemos que hay que ir así porque sí, o que esto está mal. No, porque una cadena es más serotoninérgica, que estamos hablando de una más cercana pues a la... Pues, por ejemplo, podría ser una mamá que quiere cuidar de su niño o una persona que está tratando de ser más introvertida pero enfocándose en el estudio o que se centra más en uno mismo, ¿no? Más cercana a la introversión. Y otra, pues más cercana a la extroversión. Pero esto no significa que una sea mejor o peor. Esto... a veces podemos confundirnos, ¿no? Por los mensajes que manda, por ejemplo, Jordan Peterson, que siempre dice, ¿no? Que, de hecho, en su famoso libro, popular libro 12 reglas para vivir, la regla número 1 es llevar los hombros atrás, como las langostas. No, pero necesitamos la protección. Claro, pero no podemos quedarnos sin protección. Claro, y sobre todo necesitamos ser adaptables. Claro. Necesitamos ser capaces de estar aquí. Y cerrarse. Y ser capaces de estar aquí. ¿Por qué? Porque esto al final también nos lo enseña la filosofía, ¿no? Todo aquello que es rígido se acaba rompiendo. Entonces, yo encontré pues, a muchos maestros en este camino, muchos en los libros, evidentemente. Por ejemplo, Amy Cuddy, no la conozco en persona, pero Amy Cuddy, que es una investigadora de Harvard, ella expresaba, por ejemplo, tiene una famosa charla TED, ¿no? Que hablaba de la posición de Wonder Woman. Pero no solo esto, de hecho en su libro Presencia hablaba de ciertas cadenas o ciertas musculaturas que desarrolladas cambian nuestra forma de percibir la realidad, nuestra forma de entender el mundo. Esto podemos ahora, si quieres, explicarlo de una forma más extensa porque es muy interesante, porque a veces creemos que sencillamente con elevar los brazos pues ya vamos a ser happy y felices cuando no hemos tenido en cuenta pues, otras cosas que si quieres profundizamos después. El tema es que Stanley Keleman fue uno de los pioneros en el estudio ya no de estas cadenas musculares, sino de las bombas de pulsión. Esto es, y mucho más cercano a conceptos que ahora mismo la ciencia está desarrollando, que es, por ejemplo, el concepto interocepción, que es la conexión mucho más profunda con un sentido superior, de hecho 6 veces superior a los otros 5, que serían los ojos, el olfato, el oído, el tacto y el gusto, ¿no? Estamos hablando de que la interocepción, que esto los ingleses, ¿no? Lo expresan con el I feel in the guts, ¿no? Lo siento en mis tripas, o lo que muchas veces sentimos, ¿no? Cuando se nos eriza la piel, pues es un sentido mucho más poderoso que a veces ignoramos, pero que ahora la ciencia lo está posicionando, como decíamos, 6 veces superior a estos 5 sentidos. Entonces, Stanley Keleman es una persona que ya estaba intuyendo todo esto, pero no solo él. El doctor Milton Erickson, que es uno de los padres del hipnotismo, también desarrollaba precisamente todas las microexpresiones incluso que tenemos en la cara que pueden alterar incluso nuestro propio comportamiento, ¿no? Él es una persona que de hecho de niño tuvo una parálisis que duró muchos años y precisamente gracias a esa parálisis, ¿no? Que en un proceso podía verse como algo negativo, le permitió ser mucho más sensible a
las reacciones físicas que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pues gracias a figuras como los que te acabo de mencionar, a Philippe Champignon, que es el desarrollador de la biomecánica de la escuela GDS, la escuela de fisioterapia francesa que viene de la medicina china, que es de la fundadora. GDS viene de las siglas de Gottlieb Dennis-Struve, que fue su fundadora, que es muy curioso porque esta mujer, que viene de la fisioterapia y demás, de la enfermería, lo curioso que tiene es que empezó a dibujar a muchos de sus pacientes, estamos hablando de miles de pacientes durante toda su vida, y empezó a atar patrones. Igual que, pues ahora mismo no me acuerdo el nombre, el autor que descubrió, por ejemplo, las huellas dactilares, ¿no? Se me hace mucho la similitud entre ellos. Y yo, gracias, por ejemplo, a mi profesora en esta dinámica, como por ejemplo puede ser Rocas, en este caso fue Vanessa de Toro, que es una de, para mí, las más grandes eminencias que hay entre entender la conexión que tiene el cuerpo y el cerebro, pues comencé un poco mi viaje con todo esto. Ok, wow. A ver, entonces, si entendí bien, y a lo mejor asumiendo cosas, pero tú me corriges si estoy equivocada. Desde pequeños, depende del entorno, vamos repitiendo ciertas posturas, que eso desarrolla ciertos serie de músculos. Cuando se activan esos músculos, manda la señal a la mente, al cerebro, de necesitamos que descargues esta información porque o hay peligro o estamos seguros. Vale, este punto es muy bueno y lo quiero dejar súper claro. Mira, debemos entender que tenemos 6 veces más vías aferentes que vías eferentes. O sea, para explicarlo de una forma sencilla, tenemos más vías que van de cuerpo a cerebro que de cerebro a cuerpo. Esto quiere decir que nosotros no estamos pensando mucho de lo que hacemos. Lo hacemos de forma inconsciente. Por ejemplo, yo no estoy pensando en cómo comportarme según la luz que me entra en los ojos, según la temperatura de la sala, según lo que me aprieta la ropa, claro, según la humedad del sitio. Te volverías loco. Me darían ataques epilépticos. Todo eso lo procesa mi cerebro de forma automática. Entonces, lo que debemos entender es que nuestro entorno nos está programando. Seamos nosotros conscientes o no. O sea, que yo tenga este foco encendido o que no lo tenga, está afectando directamente a mis células. Que yo esté hablando a través de un micrófono, a que esté hablando sin un micrófono, está afectando también a mis células, lo esté percibiendo yo o no. Porque a veces creemos que solo nos afecta lo que nosotros percibimos de forma consciente. No. Pero eso es una insensatez, es una ignorancia. Y no podemos persistir en el error. Debemos empezar a darle mucha atención, no solo a lo que conocemos, sino también a lo que no conocemos. Y a ser mucho más sensible con todo esto. Entonces, lo que debemos entender es que este entorno nos está programando. Y evidentemente, dependiendo de cada persona, pues lo vamos a percibir de una forma o de otra. Hay personas que ante el mismo estímulo, por H o por B, lo desarrollan de una forma distinta. Lo que uno puede ver como una amenaza, otro lo puede ver como una oportunidad. Bien, había un maestro, no me acuerdo quién fue, que básicamente hemos desarrollado, yo creo que tiene que ver esto con la musculatura, de que estar sentado enfrente de la computadora más de 6, 8 horas, eso activa el sistema nervioso simpático, o sea, activa el estrés adentro. Y aunque tú puedes amar tu trabajo, tú puedes estar fascinado haciendo lo que haces, solo por mantener esa postura durante tanto tiempo, activa este estado de pelea-huida y eso es estar en estrés todo el día, aunque ames tu trabajo. Pues eso, no lo sabía. Yo lo único que sabía en esto era la ley de Carlson, que es una ley que en productividad lo que estudia es que nosotros debemos hacer una serie de pomodoros. Pomodoro significa que a lo mejor tiene mucho más sentido que trabajes de una forma muy productiva durante 45 minutos y que pares esa actividad porque no más tiempo es más eficiencia. Por ejemplo, lo que explica este estudio es que tú te puedes leer, imagínate, un libro imagínate en 2 horas, pero no en 4 horas te vas a leer 2 libros. Claro. Ni en 6 horas 3 libros. Sino que nuestra productividad precisamente desciende una vez nosotros hemos iniciado ese proceso. O sea, entonces, evidentemente, si hilamos lo que acabas de comentar con esta ley, nos damos cuenta que precisamente no tiene por qué ser una computadora, sino hacer cualquier tipo de actividad durante un tiempo en exceso, pues puede ser negativo, ¿no? Claro, va a ir bajando esa productividad. Ok, ¿por qué dices que la felicidad es el problema?
Así se llama su primer libro. Correcto, sí, ese se llama mi primer libro. Y bueno, yo dije que la felicidad es el problema porque la confundimos. Confundimos muchas veces felicidad con bienestar. Hay personas que dicen que encuentran la felicidad en una taza de té, o que encuentran la felicidad en un atardecer, o que encuentran en los momentos. La felicidad en un momento, o que encuentran felicidad en dando un paseo con un amigo. ¿Y tú no crees que está ahí? No, yo te demuestro que no. Yo te demuestro que eso es un error. Eso es una confusión en la que confundimos bienestar con felicidad. Porque tú no puedes confundir algo que sale del exterior, por muy bonito y barato que sea, con algo que nace del interior. Por ejemplo, una taza de té nace del exterior, un paseo nace del exterior y un atardecer nace del exterior, por muy barato que sea. En cambio, la felicidad reside en el arte de las representaciones. El arte de las representaciones es, como hemos dicho antes, que un estímulo que para una persona pueda ser estresante, para ti pueda ser una oportunidad, un beneficio. Entonces, el punto es que esto tuve la oportunidad de aprenderlo del doctor Mario Alonso Puig, es que nosotros podemos ganar nuestro propio poder a través de diferenciar esto, ¿no? A través de entender nuestra capacidad de raciocinio. O sea, yo puedo decir que encuentro mucho bienestar en una taza de café, que me encanta disfrutar de un agua fresca en un día caluroso, o que me place mucho o me da muchísimo placer dar un paseo con un amigo o con una amiga. Pero yo no puedo decir que eso me hace feliz, porque significa que no estoy cuidando mi lenguaje. Y si yo no estoy cuidando mi lenguaje, debería atenerme a las consecuencias. Porque esto lo decía Sócrates, ¿no? Quien presume de su felicidad está bailando en un terreno resbaladizo. Y lo que debemos entender es que no podemos llamar felicidad a lo que es bienestar. Ya. La felicidad es algo interno y es algo que depende de nuestro arte de ver las cosas. Por eso es tan genuino, porque depende de cada uno de nosotros. Pero ahí entra la percepción, y entra la memoria, y entra las herramientas que tienes para relacionarte con los pensamientos, porque el arte de ver las cosas pues va a estar filtrado por con los condicionamientos. Por supuesto. Ok, entonces, si yo dejo de colocar a la felicidad allá afuera y el exterior deja de ser la fuente de la felicidad, y entiendo que es un juego de percepción, o un juego de lenguaje al menos también. O de atención, porque pues tienes que entrenar a la atención a captar que el dinero no te va a hacer más feliz, que la materia no te va a hacer más feliz, que cuando cumplas con lo que la cultura te dijo, sea lo que sea, en cualquier cultura que estés, no te va a hacer feliz, y muevas esa atención hacia adentro y a producir esa felicidad, eso sí te puede hacer feliz. Es que ¿O qué es la felicidad entonces? Como resumiríamos, ¿no? Pues la felicidad es dominar el arte de las representaciones. Ok. El dominio del arte de las representaciones. Cuando tú eres el dueño de tu forma de percibir la realidad, tú te vuelves una persona poderosa. Sí. Pero lo que debemos entender es que eso es una cosa que solo entienden los que se han iniciado de una forma seria o tienen un compromiso en su desarrollo personal. Claro. Porque un mismo estímulo puede verse de muchas maneras. Por ejemplo, yo cuando sufrí mi último accidente, yo me caí de una montaña, me intervinieron, pues yo dije, qué bien que gracias a esto voy a enseñar a muchas personas a recuperarse. Pero en cambio otra persona diría, ¡buah! Ya no voy a poder tener la misma movilidad que tenía antes, seguro que pierdo algo de fuerza. No, todo lo contrario, para mí fue una oportunidad. ¿Y qué pasa cuando te llega una emoción? O sea, te activa una memoria, que claro, ¿no? Podemos siempre tener este como recordatorio de qué bueno que se está activando, o sea, qué bueno que se está repitiendo esto, claro, porque es el regalo del alma para liberarnos de ese condicionamiento. Buenísimo. Para crecer. Claro, y aprender y todo, pero es que eso no significa que no va a estar duro y que no va a estar perro y que la incomodidad... Nadie dice eso. Claro, pero entonces eso no, o sea, no necesariamente ser el dueño de tu percepción te va a llevar a la felicidad. Creo que eventualmente te puede dar eso, pero eso no significa que te va a quitar la incomodidad. Mira, has utilizado una palabra muy buena antes, Mariana, y es la palabra atención. O sea, mira, si hay un problema en nuestra sociedad, no es el dinero, ni es la salud, ni es otro que no sea la distracción. O sea, todo el mundo está bien hasta que se distrae. Ya. O sea, tú y yo podemos estar en este podcast de dos formas, pensando en cómo va a salir o estando en este podcast. Y solo en una vamos a estar bien. Y lo mismo, cuando una persona inicie cualquier tarea, puede estar en esa tarea o puede estar pensando
que ya no sintiendo, en cómo va a salir las cosas después. Pero porque no sabemos muchas veces diferenciar sentir de pensar. Y nuestro problema es que pensamos demasiado. ¿Y por qué está tan de moda entonces ahora las terapias de agua fría? ¿Por qué está tan de moda el grounding, ¿no? Esto de andar descalzo, el deporte? ¿Por qué están tan de moda las técnicas de respiración? ¿Por qué? Porque te hacen estar en el cuerpo. Y si tú estás en el cuerpo, ¿sabes dónde no estás? En la mente. Exacto. Entonces, nuestro mayor problema, Mariana, es que estamos distraídos. Porque prestar atención no es pensar, es convertirse en una acción. Por eso, a mí personalmente me gusta mucho la película El Guerrero Pacífico. Porque en esa película, o el libro, es una auténtica pasada, te enseñan que tú no eres una identidad, tú eres un momento. Tú cuando echas de menos a tu padre o a tu expareja o a tu hermano, tú no echas de menos a tu padre, tú echas de menos a la idea que tú tienes de esa persona, el momento vivido con esa persona, una percepción, una sensación. Wow. A ver, dijiste varias cosas y me encanta que un hombre esté hablando de la importancia de sentir y no pensar. Porque no sé acá en España cómo es, pero al menos Latinoamérica los hombres tienen cancelado el sentir. Porque si sienten, se convierten en algo que no es hombre. Y es todo un viajezote muy fuerte el que obviamente más hombres están abriéndose al camino del héroe de abrir el corazón, y eso es maravilloso, pero todavía hay mucho, está fuerte pues para los hombres. Entonces, esto me encanta, estoy de acuerdo, el tema de entre más pensemos, más problemas. Yo quiero que me retes, porque yo tengo estas creencias muy instauradas, las he entrenado mucho para desarrollarlas de esta forma, así que si tienes cualquier tipo de duda o incluso objeción, me encantaría que la presentaras. Ajá, tengo una objeción. Perfecto. Que es, por ejemplo, si en una cultura que les ha enseñado a los hombres a no sentir, a tenerse que disociar cada vez que llega la incomodidad en el cuerpo, cada vez que se tengan que salir porque llega esa incomodidad que no puedo tocar, porque se me va la hombría o porque soy débil o porque no puedo ser vulnerable o porque lo que sea. La terapia del hielo, que me encantan los beneficios, coincido, es experta en disociarte. Está reforzando la disociación. Sí, también si lo haces consciente, yo creo que te puede entrenar muy bien a mantenerte en la incomodidad y en lo que se siente el cuerpo. Pero yo lo que escucho y veo es que a los hombres les fascina el hielo porque se disocian y son buenísimos en disociarse. Se salen del cuerpo para no estar con esa incomodidad. Y a la hora de que llega el conflicto, la conversación incómoda con los hijos, con la pareja, en los negocios, con los socios, no, eso no. En esa incomodidad no me voy a quedar. Entonces, un mecanismo o una herramienta como el hielo que se esté usando para reforzar y fortalecer la disociación, que es lo que te enseñaron desde pequeño, yo no entiendo. Bueno, este punto es muy bueno, Mariana, me encanta que lo saques, porque yo te voy a poner un ejemplo que sencillamente tú has sacado a la mesa, que es el ejemplo del hielo, ¿vale? Entonces, hay personas, en este caso tú estás mencionando hombres, que se meten en el hielo desde el orgullo. Ya. ¿Cuánto tiempo voy a aguantar? Exacto. Me meto Aguanté más que tú. Exacto. Entonces, no es lo mismo el hombre que tú estás mencionando que se mete en el hielo desde el orgullo del hombre o la persona que se mete en el hielo porque quiere conocerse, porque quiere saber cuáles son sus límites, porque quiere mejorar, porque quiere ser más consciente. Porque, como decíamos antes, no es lo que es cómo lo percibes. Entonces, una persona que se mete para conocerse es una persona que cuando le viene un reto, como que tú estás mencionando, ¿no? Me toca hablar con los hijos, toca hablar con una mujer, toca hablar con mi empleado. Es una persona que está viendo el mismo baño de hielo. No está hablando con el orgullo. Está observando, analizando sus emociones, analizando sus sensaciones. Y desde esa posición tomar las acciones pertinentes a través de sus virtudes o sus defectos. Ok, o sea, sí entra el factor conciencia y desde donde lo estás haciendo. Y a ver, y lo voy a conectar con, creo que es tu capítulo 3 del nuevo libro, que lo vi ahorita, ¿eh? No es porque ya lo leo porque lo lanzaste hace 5 días y yo no, no lo tengo. Pero dices honor contra integridad. Sí.
Y entonces, ¿cómo entra la integridad aquí? Porque está bien fácil contarte mentiras, está bien fácil contarte cuentos de no, yo me quiero conocer y yo lo hago porque voy a matar el ego y no sé qué, que no estoy muy de acuerdo en matar al ego, pero... Yo tampoco. No, el ego sirve. El ego es genial. Y además El ego es el mejor maestro. Es muy útil el ego. O sea, ¿qué misterio tiene la vida sin ego, Mariana? No, es el diseño. Total. Además no puedo ir en contra del diseño. No sé, es que ir en contra del ego me parece una insensatez. Sí, es verdad, porque además vas a perder. Total, al final el ego es un mecanismo que está para vivir una vida más bonita, más completa. Sin ego no tiene misterio. Ya. Entonces, el punto es de que... la integridad contra el honor. Es que el punto que estás sacando es uno de los capítulos del arte de la coherencia, en el que uno mismo se encuentra con que a lo mejor ha perseguido una vida creyendo que honor e integridad era lo mismo. Y a través de la investigación, porque yo no escribo libros para demostrar nada, Mariana, yo escribo libros para aprender. Porque yo no iba a escribir este libro para hablar de la coherencia. Este libro no iba a ser de la coherencia inicialmente. Iba a ser sobre la guerra. Sobre la guerra espiritual. Es un libro que iba a explicar sencillamente por qué estamos tan distraídos. Y buscando un poco el origen de la distracción, pues uno llega a los romanos, de los romanos llega a los griegos, de los griegos se va a Oriente, y ahí acaba encontrando ciertas cosas, y estos nexos le llevan a uno a la coherencia. Entonces el punto es que yo pensaba antes que integridad y honor eran lo mismo, y no. Porque es como, por ejemplo, decir que el entrenamiento es el fitness, pero el entrenamiento es mucho más que el fitness. Yeah. O sea, uno está dentro del otro, pero uno es más que el otro. Por ejemplo, debemos entender que una persona puede ser totalmente íntegra y a ojos de la sociedad no tener honor. A mí me viene a la mente, no sé si has leído o visto la serie Juego de Tronos. Sí. Al personaje Jaime Lannister. Sí. Jaime Lannister es visto a ojos de todo el mundo, y se me eriza la piel hablando de Jaime Lannister, como una persona no honorable, como un repudiado, como el matarreyes que le llaman. Pero a mí me parece una persona muy íntegra cuando lo estudias, porque él no ha amado a ninguna mujer que no fuese su hermana, pero solo ha amado a una mujer. Él no, a diferencia de otras personas, él no ha estado con ninguna otra mujer que no amase. En cambio vemos hoy en día, ¿no?, cualquier tipo de hombre o cualquier tipo de mujer que está con gente que no ama, sin pensarlo, ¿no? Él, por ejemplo, cuando mata a su rey, cuando le juró defender, también él juró defender al reino. Entonces, ¿qué haces cuando tú juras defender al reino y el reino está atacado por el rey? ¿Qué haces cuando le juras respeto a tu padre, pero tu padre está atacando a tu rey? ¿Qué haces cuando amas a alguien y se pone en compromiso con tu honor? Entonces, es una persona que, visto a ojos de otros, no tiene honor, no tiene integridad, pero precisamente es un personaje muy, muy íntegro, que no teme a la muerte. Y el tema, en el libro, por ejemplo, no lo explico con Jaime Lannister, pero creo que de esta forma se puede percibirme más sencillo. Lo explico con, por ejemplo, el término honor y la timocracia en Esparta. Esparta, voy a contar un poco la historia de Esparta, que es fascinante, es preciosa. Era una timocracia, era una sociedad guiada por el honor. Timé. Timé es honor, precio o aprecio, valor. Y era así porque los espartanos eran una sociedad que ellos, digamos, habían conquistado en sus orígenes un territorio. Pero ese territorio, a diferencia, por ejemplo, de los atenienses, era un territorio de montañas, escarpado, alejado del mar. Entonces ellos tenían un núcleo que defendían a través de una serie de valores, una serie de ideas. Ellos no comerciaban con dinero, porque eso no lo veían honorable. Ellos tenían esclavos, pero ellos eran crueles con los esclavos de la misma forma que eran realmente obedientes con sus superiores. Ellos adoraban a las musas, porque supone que debían adorar a las musas, pero no apreciaban las artes porque las tenían prohibidas, porque eran una distracción del ámbito militar. Entonces,
ellos vivían en una sociedad que estaba muy percibida por el exterior, por las apariencias, por el obedezco a este otro, con este soy bueno, con este soy duro, con lo que aparento al exterior. Ellos no tenían distracciones como por ejemplo los atenienses. ¿Qué pasó? Que hubo una guerra, no me acuerdo, creo que duró, pues no, ahora no sabría decirte el dato exacto, pero duró muchos años y eran contra los atenienses. ¿Y sabes lo que pasó? Que perdieron los atenienses, ganaron los espartanos. ¿Y sabes cómo se fue a Esparta? ¿Sabes cómo se perdió Esparta? No porque no fueran grandes militares, sino porque habían llegado a un territorio que ellos no dominaban, que era Atenas, donde Atenas tenía comercio, Atenas tenía dinero. Entonces, todo ese sitio que empezaron a controlar ya no lo controlaban. ¿Por qué? Porque tenían muchas más distracciones. Yeah. Tenían dinero, tenían mercado, tenían negocios, tenían artes. Y empezaron los propios espartanos a corromperse entre sí mismos. ¿Por qué? Porque el término honor es algo externo. No tenían integridad. Porque a lo mejor un tipo que no obedece órdenes y que aparentemente no es nada honorable es mucho más íntegro. Claro. O sea, estos cuates tenían honor, no tenían integridad. Correcto. No pensaban por sí mismos, estaban siguiendo órdenes. Seguían órdenes. Ok, ¿qué similitudes ves con la sociedad de hoy? Eso. Pues mira, te cuento que yo me quedé totalmente de piedra, como te decía antes, porque yo me di cuenta que yo era una persona que perseguía el honor, pero no la integridad, que seguía las órdenes de otros, pero no mi propia voz interior. Mi vida dejó de tener un sentido cuando me di cuenta de que yo no quería seguir en una vida en la que yo, por ejemplo, no podía mostrar mis éxitos a mis padres, por ejemplo. Yo me di cuenta de que para mí la vida no tiene sentido si yo no podría decir a mis padres, mirad, lo he conseguido. ¿Por qué? Pues porque yo me movía por el honor. Yo no tenía mi propia voz interior. Yo no estaba siendo coherente. Porque yo ni siquiera sabía qué concepto era coherencia, estaba perdido. Yeah. Entonces, este tipo de libros, este tipo de búsquedas, a mí personalmente me dieron mucha luz, porque encontré también en este proceso conceptos que ya había leído por de una forma mucho más superficial, que es como el concepto autotelia o atelia, que desarrolló, por ejemplo, Viktor Frankl en su medio la logoterapia. Que esto es entender que las actividades que hacemos o lo que vivimos es un fin en sí mismo. O sea, ahora vivimos en un mundo, Mariana, donde la gente sale a pasear para contar pasos. Ya. Porque así que para lograr un fin. Me voy a dar una vuelta porque quiero completar mis pasos. Ya. O voy a ir a esta cena porque va esta persona. O voy a hacer esto porque de esta forma voy a tener más likes. Porque me conviene. Claro, pero no hacemos las cosas por el propio fin de hacerlos. O sea, ya no salgo a pasear porque quiero que me dé el aire, o ya no llamo a un amigo porque me apetece, no porque es su cumpleaños, o ya no voy a esa cena porque me apetece, sino porque hay un fin. Ahora grabo un podcast porque quiero que me escuchen. Ahora hago esto porque quiero esto otro. Vivimos un mundo donde predomina la dopamina, pero no predomina la serotonina. Ya, la motivación rápida. Ok. ¿Qué es para ti la integridad? Y entonces, ¿cómo entra el sentir? Porque no es el pensar. O sea, podemos hablar y pensar sobre integridad, pero eso no significa que estás en integridad. ¿Qué es la integridad? ¿Y cómo se siente la integridad? Bueno, este punto es muy bueno, porque la integridad es muy sencillo. La integridad, si buscamos en la definición, es no pretender ser otra persona. Ok, la autenticidad. Autenticidad, ser genuino. No pretender ser otra persona. Que esto no significa ser original. No. Porque hay veces que creemos que no, es que esto lo hace todo el mundo. Pero a lo mejor hay gente que lo hace porque es de una moda, pero a lo mejor es que hay gente que lo hace porque es su voz interior. Entonces, el problema es que hay veces que hay gente que no quiere seguir su voz interior porque es incómodo. Eso es. Entonces, la integridad, en relación a lo que tú dices del sentir, es un acto genuino de escucharse uno mismo. ¿Y cuando te escuchas, a qué te refieres? O sea, porque no es dejarte llevar por la mente y por la historia o lo que estás concluyendo. O sea, si estás concluyendo cosas de, entonces esto, porque esto va a pasar, eso es mente. ¿Alguna vez has lanzado una moneda y sabías qué querías que saliera antes de que cayera la moneda? Pues claro. Pues eso es la voz interior. Ok.
Ok. ¿Y tú te entrenas para escuchar eso? ¿O cómo? Pues cómo? yo me entreno porque yo, Mariana, he sido una persona que me he dado cuenta, y sigo siéndolo, una persona llena de incoherencias. Incoherencias por todas partes. Yo creo que todos, no solo tú. Pues yo le estoy dando la luz y me sorprende porque quiero agradar a alguien, porque me molesta una cosa cuando no debería molestarme, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué quiero esto? ¿Y por qué no quiero esto otro? ¿Y por qué me cuesta tomar una decisión? ¿Y por qué quiero que todo esté perfecto? ¿A quién pretendo agradar? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago esto otro? ¿No? Y esa es un poco mi batalla. Ok, como una reflexión interna, como una autoindagación. Yo he encontrado que la integridad, cuando algo está fuera de integridad, como que el cuerpo me avisa, como que el cuerpo dice, no, algo no está bien, hay algo como que se aprieta, hay algo que dice, acá no. Cuando algo está en integridad, todo el cuerpo está en un sí. No es acá, es más un sentir, no es tanto pensar. Por supuesto, y lo que has mencionado no debería pasarse por alto, ni de soslayo, porque está muy relacionado con un concepto que hemos comentado, que es la interocepción. A veces nos guiamos por los sentidos externos, ¿no? Por la vista, el oído, el olfato, y está muy bien, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la interocepción, con lo que hemos dicho, ¿no? I feel in the guts. Entonces, esto, si lo volvemos a ligar con mensajes de los clásicos, Hipócrates decía que la enfermedad no es otra cosa que una serie de pecados conforme a la naturaleza que mantenemos. O sea, y si nos vamos a los clásicos, ¿qué es vivir conforme a la naturaleza? Ser coherentes. Entonces, ¿por qué enfermamos? Porque no escuchamos Claro, porque no escuchamos esa voz interior, Mariana, porque tienes esa voz interior que la ciencia a día de hoy ya demuestra que es 6 veces más poderosa que nuestros 5 sentidos juntos, no por separado, juntos. Pero tú te empeñas en no escucharla. Tú te empeñas en... Vas a trabajar, digamos, todos los días a un sitio que no te gusta. Tienes bajar los niveles de energía. Eso debería ser la primera señal. Ya. Estás con una persona con la que no te apetece estar. Eso debería ser una señal. Por ejemplo, ya empieza a dolerme la cabeza. Ay, ya me duele la cabeza. Pues no es que te duele la cabeza, ya es otra señal. Me duele la tripa, ya es otra señal. Ahora, me está saliendo acné, ya es otra señal. Ahora, de repente me duele la tripa, me duele la espalda. Mira, vamos a ver. ¿Qué necesitas? ¿Un cáncer? No. No, es que Claro. vamos a ver. Claro. Si tu cuerpo no te está dando microseñales muy sutiles y tú te empeñas en No ignorarlas, escuchar. O en anestesiarlas. o en anestesiarlas como fármacos o lo que sea, ¿por qué esperas? Claro. Entonces, ¿cuál es nuestro problema como sociedad? Me has preguntado antes. Para mí, que no escuchamos esta interocepción. Ya. Y quien diga, no, pero estos conceptos son esotéricos. No, no, no. Tenemos estudios de 2022 muy claros. Ya. Ok, ahora, yo cuando te conocí estabas clavadísimo en el estoicismo. ¿Qué pasó? ¿Ya no? ¿Todavía o eso nunca se va a ir de ti? No, ya está superado. Ok, a ver, ¿y qué es eso? Pues mira, esto es una cosa muy, muy potente. Y es que... Y me pasa porque yo dirijo un blog de estoicismo, dirijo una cuenta de estoicismo concretamente, y yo veo el fanatismo que tienen muchas personas. Y ¿sabes lo que pasa? Que igual que fue la mía, es su anestesia. Es que el fanatismo sigue siendo más de la misma rigidez. Eso, claro, es otra anestesia. Sí. Es una anestesia. Al final tú encuentras ahí pues lo que encuentran muchas personas en antidepresivos, o lo que encuentran algunas personas en el sexo, o lo que encuentran otras... Es que hay gente que a lo mejor tiene una superioridad moral por decir, no, es que esto lo decía Marco Aurelio. Y digo, ¿y quién es Marco Aurelio? O sea, le estás dando una voz más fuerte a ese tipo que a la tuya propia. Claro. O sea, ¿por qué no evolucionas? No, es que lo decía... A mí me encanta citar. Yo te puedo citar textos... Eres un filósofo tú. Me vas a sacar no sé cuántas personas. No, te puedo citar y te puedo hablar de todas estas figuras. Sin embargo, ¿dónde queda tu propia voz? Ya. ¿Dónde queda tu propia voz? Entonces, a mí me pasó que yo dije, no, es que mi cuerpo me está dando todo esto para que yo saque mi propia voz.
O sea, Eran ya llega un llaves. momento que dice, es una incoherencia que tú sigas hablando de otros. Porque es más, es que ellos mismos sabían de sus propios límites. Y es más, es que ellos mismos no dejaban de ser una burda imitación de los filósofos que los predecieron, que eran los cínicos. Los cínicos eran personas que no les temblaba la voz para hablar de temas que son mucho más políticamente incorrectos que, por ejemplo, los estoicos. Ya. Los cínicos eran anarquistas. Y ahora decimos, anarquista, ¿qué más suena esto? Porque precisamente porque nos han programado para escuchar la palabra anarquía como algo negativo, Como Mariana. negativo. De la misma manera que nos han programado para escuchar otras palabras que a lo mejor no son tan buenas como buenas. Entonces, yo me quedé muy sorprendido porque precisamente el estoicismo era una cosa que yo abanderaba y de una forma muy orgullosa, y me di cuenta pues que había vida más allá del estoicismo. Ya. Y filosofías maravillosas. Está el cinismo, estaba la filosofía epicúrea, que yo antes confundía desde la burdez del hedonismo, cuando estamos hablando de que son figuras muy inteligentes porque utilizaban el cálculo, utilizaban la razón y tenían, por ejemplo, como fin último el placer. Y era cualquier persona que esté muy abanderada del estoicismo y diga, no, el placer no puede ser lo primero es la virtud. Y yo les diría, ¿por qué no afinas un poco más? ¿Por qué no entiendes que la virtud en sí misma es un placer? Entonces, cuando tú entiendes esto, o al menos como yo lo entendí, yo dije, qué fino era Epicuro y qué cosas en común tan bonitas tenían con los estoicos, pero nos han vendido que se llevaban mal. No se llevaban mal, ¿sabes por qué? Porque entre medias había dinero. Claro. Y ambos pues acaban confundiendo. Y es que los propios estoicos se alinearon con la escuela de Platón, con la academia, para desplazar a Epicuro. Entonces yo me siento a veces un poco el defensor del que está desamparado. Cuando veo a alguien que está solo, alguien que es el que recibe el golpe, a mí me genera como la necesidad de defenderlo, porque en muchas ocasiones he sido yo. Y ahora que me siento en una posición de poder, pues no quiero que no quiero que se les desprecie. Se habla mucho del estoicismo, pero ¿qué pasa con los epicúreos? ¿Por qué vemos a los epicúreos como algo negativo, cuando no tenían nada negativo? Los epicúreos, por ejemplo, defendían algo que a mí me parece precioso, y es que la vida no tiene sentido sin amistad. Y de hecho la filosofía del propio Epicuro era un tipo que se fue a vivir a las afueras de Atenas, se montó una casa y se montó un jardín. Y allí no hacía distinción de nadie por clase social, por dinero, por fama o prestigio, sino sencillamente se dejaba vivir un poco, o llevar, como ahora se suelen asociar a los hippies, por las vibes de esa persona. Entonces te encontrabas con que podía tener una prostituta, como que podía tener un esclavo, como que podía tener a un erudito, pero les trataba a todos con el mismo respeto, ¿no? Y otra filosofía que a mí me encantaría aportar aquí, más allá del budismo, que es mucho más conocida, es el taoísmo. Me encanta. Porque esta filosofía, que me encantaría también que hablaras un poco de tu visión, es una filosofía que nos enseña a que no hay cosas buenas o malas, sino que todo es neutro. Y vivimos en un mundo que nos han enseñado que hay unos buenos y otros malos. Y por ejemplo, me encanta Juego de Tronos, porque en Juego de Tronos no hay buenos o malos. Yo, por ejemplo, tengo detrás de ti, la literatura de Tolkien. Tengo varios libros del Señor de los Anillos, el Silmarillion y algunos otros, el Hobbit, y pienso, qué bueno, me encanta Tolkien, y sin embargo, para Tolkien había buenos y malos. Hacía distinción, ¿no? Pero en cambio yo veo lo que hace Martin, y para Martin es mucho más retorcido, porque no ve personajes como buenos o malos. Todos los personajes tienen sus buenos o malos. Uno que te puede parecer muy bueno a lo mejor es alcohólico. Claro, su luz y su sombra. Claro, y otro a lo mejor que te puede parecer muy malo, pues a lo mejor no deja que hagan daño a los niños. Claro. Entonces dices, qué real es esto, ¿no? Que nos venden a gente malísima y a gente buenísima. Pero además esa sombra está al servicio de la expansión. O sea, es el límite de la evolución. Sin la sombra no hay expansión de conciencia, entonces es necesario. Es donde se va a potenciar todo lo otro bueno que también está ahí atrapado. Claro, y si no, al final es que vivimos en un mundo en el que somos víctimas. O sea, no, es que este es malo. Claro. Esto es malo, porque es malo, no sabes sacar una ventaja de esto que te está ofreciendo esta persona. Ya, otra vez regresamos, ¿no? El juego de percepción, el juego de entrenar a tu atención, ya. Claro. Bien.
Entonces, a mí me parece que es una responsabilidad el tema de no distraerse. ¿Y cuál es tu filosofía hoy? No pienses, compórtate. Acciona. Sea acción. No exactamente, es Ok. no Desarrolla. pienses, compórtate. Para mí la vida no es más que un comportamiento tras otro. Es un comportamiento tras otro. Y debes tener cuidado porque puedes distraerte. Es un juego en el que... ¿Por qué pagan las marcas a los influencers? Claro. Por- Monetizan atención. Por atención. Claro. ¿Por qué vemos en las noticias siempre han muerto esto, hay una guerra aquí? Un ejemplo que a mí me gusta poner, que es muy básico. Si nosotros nos vamos a un parque y vemos en el parque una mamá paseando con un bebé, vemos una mujer paseando un perrito, vemos a unos niños jugando y vemos, por ejemplo, a una pareja discutiendo, ¿dónde miramos? A la pareja discutiendo. No sé si alguien hubiera dicho otra cosa, pero vamos a mirar siempre a lo más morboso, a lo más negativo. Claro. Porque debemos ver que esto debe ser así. Porque es lo que el universo, el juego este donde estamos participando todos, nos lo enseña así. Dices, mira, yo te estoy viendo como que tienes un nivel muy bueno, voy a ponerte lo más difícil. Y cada vez nos vamos a dar cuenta de que nuestras distracciones van a estar Más en perras. cosas y más sutiles. Ya. Hay veces que hay gente que dice, no, es que a mí me pasa, no, es que mi entorno... Pero ya cuando tienes un entorno maravilloso, tu distracción Es va a más, estar... sí, es más eso, escondida. más Es exquisita. más escurridiza. No sabes ni por dónde y ¡frup! Ya te robó. Así está. Por eso mi filosofía es No te no distraigas. distraigas. Ok. No pienses, Compórtate. compórtate, no te distraigas. Es lo mismo, no Ya. pienses, compórtate. Si tú te comportas, tú no No te estás estás distraído. ya. Porque cuando tú no te comportas, ¿qué estás haciendo? Estás viviendo bajo la vida de otros. Si tú no te estás comportando, entendiendo el comportarse como ser Ajá, dueño uno mismo... explícanos el comportamiento, porque un comportamiento puede venir de un patrón adictivo, de un patrón tóxico, destructivo. Vale, pues comportamiento es para mí ser consciente de tu mood, de tus vibras. O sea, esto yo sé que tú lo conoces mejor que yo, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, el doctor David Hawkins. Hay un nivel de conciencia de 0 al 1000. Entonces, en el momento que tú dices, imagínate, siento miedo, vale, dices, ¿está bien sentir miedo? Vale, sí, está bien sentir miedo, vale. ¿Me voy a dejar llevar por el miedo? Venga, vale, me voy a dejar llevar por el miedo porque en este caso, imagínate, es un tigre. ¿Tiene sentido que me deje llevar por el miedo? Sí, pues salgo corriendo. Ahora bien, miedo. Estoy en un momento en el que me da miedo saltar. Yo sé que me da miedo saltar porque es algo que tengo dentro, pero yo estoy viendo que están saltando todos mis amigos, que la caída es totalmente controlada, que si salto no me va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues ahí es donde debes tomar tu decisión de me comporto o no me comporto. Entonces yo digo que no pienses, compórtate. Porque eso no significa que no haya un raciocinio. Porque lo bueno que tenemos al final es que podemos utilizar las armas que se nos han sido dadas, ¿no? Por ejemplo, el filósofo Epicteto que diga, a cada tentación que se presente, di en ti mismo, he aquí un gran combate, he aquí una situación totalmente divina. Aquí se trata de la realeza, de la libertad, de la felicidad, de la inocencia. Acuérdate de los dioses, llámalos en tu auxilio y combatirán contigo. Y aquí habrá personas que digan, ¿pero qué es esto de los dioses? ¿Qué está hablando este señor de dioses? Mira, vamos a entender a los dioses de una forma y a los demonios de otra. Vamos a entender a los dioses de la forma en la que yo los entiendo, o al menos como yo los interpreto, que son las armas que están en cada uno de nosotros. Y es que la divinidad te ha dotado de armas como la paciencia, la constancia, la grandeza de alma, la fuerza. Sírvete de ellas o no te quejes cuando confuso arrojaste las armas con las que te hizo fuerte. Entonces los dioses son esta divinidad, son esta paciencia, son esta fortaleza, son esta grandeza de alma, son esta determinación, esta constancia, esta razón, esta humildad, esta honestidad. Eso son los dioses. Si tú los rechazas, el problema es tuyo. De la misma manera que los demonios o los vicios, pues son estas cosas que tú mismo no quieres en ti. Entonces, ¿significa que te vas a privar de algo? No, si no se trata de privarse de nada, se trata de ser inteligente. Entonces, para mí, el comportamiento es un acto divino. Ya, ok. Entonces no es un acto destructivo, inconsciente, reactivo. Viene
no sé si una premeditación o una conexión muy fuerte con esa integridad, con esa voz interior que te dice, esto es lo correcto, voy a comportarme así. Es inefable para mí, porque inefable, para quien no lo conozca, es un término que no puedes expresar con palabras. Ya. Porque o sea, ¿a ti no te ha surge. pasado, Mariana, que tú estás, imagínate, en un atardecer con el chico que te gusta, después de vivir un momento afrodisíaco, estáis solos No, y no me ha dices, pasado. bueno, pues vale, una escena, bueno, una Me escena, la puedo imaginar. vale, una escena similar y tú dices, no tengo palabras, pero ¿por qué? Porque no tienes palabras realmente. A Sí, veces sí, queremos bueno. expresar con palabras cosas que al final son divinas. Claro. No existen y no deberían existir, porque las palabras son conceptos. Claro. Los conceptos limitan o expanden. Claro, sí, cuando lo explicas se acabó. Claro, un concepto lo limitas, un concepto no expande nada. Entonces, ¿por qué necesitamos conceptualizar? Para limitarnos, no pienso limitarme. Mira, me gusta mucho un filósofo que se llama Bruce Lee y decía, ten el no camino como camino y la no limitación como limitación. Me encanta. Bien, ¿qué es? Ya sabes, en esta comunidad cuántica nos encantan los cuánticos y estamos hablando, o llevamos mucho tiempo hablando de energía femenina, energía masculina. ¿Qué es para ti la energía femenina? Bueno, pues ojalá pudiera ser genuino en esto, pero yo me limito a explicar lo que leí, por ejemplo, a los textos taoístas. Entonces yo pretendo ser coherente con estos textos, a menos que alguien me pueda explicar unos mejores. Y en estos textos, la feminidad se explica, como por ejemplo, como una energía, una frecuencia asociada pues, a ciertas ideas. Destacando estas ideas como, por ejemplo, la convexidad, el frío, la noche, por ejemplo, en lugar de lo inmóvil sería lo móvil. O sea, en lugar de lo rígido sería lo flexible. Entonces, la feminidad son una serie de conceptos entrelazados que le dan sentido, o digamos, le da sentido a la masculinidad de la misma forma que la masculinidad cobra sentido únicamente porque existe esa feminidad. No estamos hablando de que la feminidad estemos hablando de algo superior o algo inferior, sino de precisamente una oportunidad de crear algo más grande. Ok, entonces lo femenino es lo que crea lo más grande. Lo femenino es lo que crea lo más grande si se utiliza con lo masculino, evidentemente, ¿no? Porque si no serían dos energías aisladas que por sí solas no son nada, ¿no? Porque ¿qué es la noche sino el día? Claro. ¿O qué es el día sin la noche? Ya. No sé, o sea, ¿qué es el ruido sin silencio o qué es el silencio sin el ruido? Ya creo que no podemos contemplar una cosa sin la otra. De acuerdo. Bien, ¿qué es para ti la libertad? ¿O cómo te consideras un hombre libre? Pues mira, para mí la libertad es la capacidad de ejercer mi propio comportamiento. Entonces me considero libre porque a día de hoy puedo ejercer mi propio comportamiento. Ok, bien. Ahora, tienes este sistema psiconeuromotriz. Sí. Ajá. Platícanos de eso. Lo que Vale. entiendo es esta sagrada conexión mente-cuerpo, Ujú. pero aplicada a... Claro, mira, debemos entender que hay personas que ya van empezando a entender que cuerpo y cerebro están conectados. ¿Vale? Es precioso entender cómo funciona esta conexión. Y es precioso entender que nosotros, por ejemplo, tenemos distintas cadenas en función de nuestra relación con el entorno. Si nosotros, por ejemplo, olvidamos que estamos en una constante lucha contra la gravedad, nosotros vamos a perder nuestro eje axial. Y perder nuestro eje axial va a acabar provocando, para la persona, por ejemplo, que esté viendo esto en vídeo, que yo esté luchando contra la gravedad, lo que acaba, por otro lado, rompiendo mi musculatura. Ya no solo erectora, sino mi musculatura profunda. Si yo dejo de activar esta musculatura profunda, por ejemplo, que es la que contiene mis vísceras,
yo no voy a... No, estoy mandando un mensaje al universo de he dejado de luchar. Y esto es el principio del fin. Entonces nosotros lo que hacemos con la programación neuromotriz es hacer consciente a las personas de que ellas son una fascia. Y de que esa fascia no permite separar, por ejemplo, las extremidades del tronco o el tren inferior del tronco o el eje axial, o sea, nuestra cabeza del tronco. Que todo funciona en orquestación. Es importante, por ejemplo, entender que también nosotros, dependiendo de nuestra posición de la pelvis, estamos teniendo una posición en nuestro eje axial. Por si hay personas, por ejemplo, que para corregirte el cuello no te van a tocar el cuello. Te van a enderezar la pelvis. Te van a colocar tu pelvis en posición neutra. Entonces, la programación neuromotriz es un método que enseña a las personas a ser conscientes de su cuerpo con su mente. ¿Por qué? Porque, y esto a mí me encanta, por ejemplo, cuando hay personas que dicen, no, si tú levantas los brazos, tú no puedes estar mal. Obvio que puedes estar mal. Pero ¿sabes cuándo no puedes estar mal? Cuando tú levantas los brazos, haces una depresión escapular, que es distinto, porque ya estás haciendo una depresión de la escápula. A partir de aquí, estás activando el transverso, metiendo, no apretando la tripa, sino activándola en coactivación con tu glúteo, o sea, teniendo el culete y el abdomen activo, e inspirando profundamente, no de una forma superficial, bucal clavicular, sino de una forma nasal diafragmática. Como estoy, por ejemplo, yo ahora mismo sentado, que lo que hago es elevo los brazos, hago una depresión escapular, que esto me obliga a elevar mucho más mi plexo solar, activo mi transverso, porque estoy en una posición neutra de la pelvis, y aprieto el culo. Entonces, en esta posición, obviamente, yo no puedo estar mal. Un ejemplo muy básico también para entender esto, Mariana, es dame la mano así, por ejemplo. Así como... ¿Cómo te sientes? ¿Fuerte? No. Nada, ¿verdad? Y ahora dame la mano fuerte. ¿Cómo te sientes? Fuerte. Segura, ¿verdad? Sí. Pues mira, vamos a entender que si tu mano tiene 27 articulaciones y eres capaz de transmitir una sensación de fuerza a tu cerebro, imagínate tu pie que tiene 33 articulaciones y es más grande que tu mano. Ya. O sea, estamos hablando de muchísima más activación neural. Por tanto, y esto, por ejemplo, nosotros lo explicamos muchas veces porque las personas a veces van con moñones en los pies, van con un cacho de carne, no conectan. Entonces, ¿por qué hay personas que se sienten con más energía, más fuertes, por lo que piensan o por lo que sienten? Yo te tengo que decir que es por lo que sienten. Es que es por lo que Porque sientes. tú puedes pensar cosas, pero si tú estás sintiendo otra, es que tú siempre le vamos a responder a lo que sentimos, nunca a lo que pensamos. Porque lo que piensas ni siquiera es tuyo. Exacto. Nunca es tuyo. Claro, lo que sientes es genuinamente tuyo, pero aquello que piensas... Es que esto, por ejemplo, los clásicos lo separaron con un término llamado dianoia. Fíjate, los clásicos que no conocían, o al menos no nos ha quedado textos, del inconsciente colectivo, y ya tenían un término llamado dianoia para diferenciar que ellos no eran sus pensamientos. Que te lo enseña también el budismo. Que te lo enseña el budismo. Tampoco somos las emociones. Bueno, es que también... Caemos en la consecuencia de ser las emociones, pero somos mucho más que nuestras emociones. Claro, pero es que esto a mí me recuerda, por ejemplo, a lo que decía el Spinoza. Decía, yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Por eso lo que a mí me define es el momento presente. ¿No crees que somos más que un cuerpo? Es que yo creo que somos un momento, Mariana. O sea, somos la consciencia de ser. Claro, pero eso no solo se limita a un cuerpo. Como que el cuerpo es el vehículo para darse cuenta de que somos el momento. Es que, ¿cómo te explico? Es que esto tú lo vas a entender, pero yo no sé si lo va a entender la audiencia, no sé... No, tú explica, aquí entendemos. Vale. Mira, Si no, yo traduzco. yo no soy esto. Claro. Yo soy Ajá. esta percepción. ¿Vale? Yo no tendría sentido de existencia sin que tú estuvieras aquí ahora mismo. Es lo que yo quiero expresar. Pero es que yo no tendría sentido de existencia si no existiera otras cosas. Porque ya no sería lo que yo soy ahora, sería otra cosa distinta. Por tanto, lo que yo soy es un cómputo de cosas, un compendio de cosas. Por eso tengo tanto respeto por todos. Porque yo no sería lo que soy sin lo Todos. que hay, sin todos. O sea, no soy nada Sí. sin ellos. Entonces, por eso digo que es un concepto un poco raro, porque estamos hablando de la conciencia del ser. Eso. O sea, sí, somos la conciencia.
Pero yo creo que la conciencia va más allá del cuerpo. Por supuesto, por eso para mí no es O de las emociones una también. materia que yo soy, No. sino yo soy ahora mismo un momento. Pero es que ahora estoy siendo otro. Exacto. Y es así, todo un proceso de momentos. Por eso te decía que para mí la vida es un comportamiento tras otro. Ya. Porque eso me permite hacerme dueño de mi parte del momento. Bien. Bien. ¿Qué herramientas utilizas? ¿Qué prácticas son no negociables? ¿Qué es lo que haces todos los días para entrenar a tu atención? O ejercer tu libertad. Dedico mucha energía a estar en el cuerpo. Considero que el cuerpo es un medio. ¿Cómo haces eso? Por ejemplo, Mucha energía significa que haces muchas cosas para estar en el cuerpo. mucha atención Ok. sobre el cuerpo. Por ejemplo, yo distingo pensar de reflexionar. Porque hago una distinción desde lo que es genuina. Mira, un ejemplo. Yo hace unas semanas estuve en un barrio de estos que son conflictivos, aquí en España, y yo tuve unos pensamientos negativos. Pensamientos, imagínate, xenófobos. Por ejemplo, de no me gustarme los extranjeros que yo estaba viendo. Y yo decía, ¿y a mí por qué me vienen estos pensamientos? Digo, sí. Si la mayoría de mis colegas son extranjeros. Tengo aquí mi colega Edu, que es venezolano. Aquí fuera Chamo. tengo... Claro. Eres chamito. Tengo aquí fuera a Rocas, que es de Lituania. Tengo... bueno, es que todos mis colegas son de fuera. O sea, que hace poco está quedando en mi casa una chica que es de Chile. O sea, quiero decir... No, tú eres mexicana. Quiero decir, no. Y yo decía, ¿y yo por qué tengo estos pensamientos? Digo, si estos no son míos. Y era para mí porque yo estaba en un entorno que tenía esos pensamientos. De la misma forma que yo me fui también hace poco a una isla y en esa isla no encontré nada, estaba en el vacío. Dije, guau, qué paz. Pero esa paz no era mía tampoco. Y eso me ayudó a entender lo importante que es tener una conciencia de lo que piensas muy entrenada para distinguir cuáles son tus pensamientos recurrentes de cuáles son las ideas que te están invadiendo en un momento. Porque el inconsciente colectivo es muy poderoso. Claro, es una fuerza más grande. Exacto. Está más denso. Está mucho más denso, ¿no? Por eso, por ejemplo, compartimos ideas como dinero. Claro. Si no compartiéramos o como tiempo, si no compartiéramos esas ideas con tanta firmeza... No tendrían el poder que tienen. No tendrían el poder que tienen, exactamente. Entonces, una de las actividades principales es la reflexión. Entonces, yo, por ejemplo, dedico gran tiempo de mi día a escribir y reflexionar. Todos los días, lo primero que hago es... Meterte al hielo. En invierno sí. En invierno soy implacable. Lo que pasa es que ahora ya, en la temperatura que hace, no me lo considero retador. Ya. Entonces, es que hace un calor. Reto cuando en el exterior hace calor, no me gusta. Por ejemplo, yo con este señor que tenemos aquí delante, me he ido a Finlandia. Y ambos nos hemos metido a menos 18 grados. Y hemos estado cerca de 10 minutos bajo el agua. Entonces, estamos hablando de que esas son actividades que me encantan no desde el orgullo, sino desde el crear momentos para la vida. Crear momentos de que pasen los años y recordar eso con cariño. Entonces, yo me levanto por la mañana, lo primero que hago es me subo a la bici. ¿Por qué? Porque es una actividad que me permite ir entrando al cuerpo. Porque vengo de estar entumecido en mi mente y estar en el cuerpo, poco a poco me permite ir despertando la conciencia. A partir de aquí, pues ya me doy una ducha, de darme la ducha empiezo a escribir y me preparo el día. Digo, pues hoy voy a retarme de esta forma. Y tengo pues mis prioridades de ese día y reconozco, por ejemplo, pues como puede aparecer por aquí, lo mejor del día anterior o en qué me puedo superar. Y a partir de aquí, ya pues tengo, pues como todo el mundo, pues las tareas, ¿no? de trabajo, las llamadas importantes o menos importantes, las urgentes y las menos urgentes. Y el entrenamiento del día, si es menester, trato de hacerlo de las primeras cosas del día. Pero entonces estamos terminando que en las primeras horas del día yo me he asegurado de ser el dueño de mi atención. ¿Por qué? Porque a veces suele suceder, y como te estoy comentando, yo por ejemplo ahí no he desayunado. Porque a lo mejor no solo debemos ver las cosas desde la vía positiva, sino también desde la vía negativa, ¿no? ¿Qué cosas no hacemos? Pues como puedes comprobar, yo por ejemplo en mi casa no tengo televisión. Si tú observas ahora, por ejemplo, mi patio,
Está lleno de barras, está lleno de paralelas, está lleno de kettlebells, está lleno de mazas, está lleno de clubbells, está lleno de elementos para hacer volteretas, ¿vale? Suelo especial. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido, como te he dicho antes, que yo soy un momento. Entonces, en mi momento está compuesto de aquellas cosas a las que yo presto atención. Por eso, por ejemplo, el espectador podrá comprobar, por ejemplo, qué cosas yo quiero que estén presentes en mi atención. Entonces, si tú subes a mi casa, verás que tengo libros por todas partes, y no solo libros. Dentro de mi casa tengo mis propias mazas, tengo mis tablas Shakti, por ejemplo, para entrenar la incomodidad. Tengo tótems y muñecos que me transmiten mensajes de empoderamiento. Por ejemplo, mira... El Guasón, el Joker. El Guasón, pero es que no es cualquier Guasón, porque emula a Heath Ledger, de la película El Caballero Oscuro, porque yo he visto esa película como más de una docena de veces. Le dieron un Oscar póstumo al actor y me parece soberbio, porque es un tipo que tú le ves las primeras 7 veces y te parece malvadísimo, te parece muy malo, pero según lo vas estudiando, cada vez tiene más sentido. Y yo me quito el sombrero con los guionistas y los directores y con el actor mismo para desarrollar un personaje así, porque él dice: yo no soy más que un perro persiguiendo un coche, no sabría qué hacer si atrapo uno. Y yo me considero un poco un burro que persigue una zanahoria. Por eso cuando escuché eso me llamó mucho la atención. Digo, porque para mí la vida no es más que tener un sentido que yo mismo me he creado. ¿Y qué hago cuando lo consigo? Otro. Pues exactamente, es que no hay más. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Y el punto es que, para seguir hablando de este maravilloso personaje, también decía que nadie se lleva las manos a la cabeza si dicen que van a ejecutar un preso o que un cargamento de tropas va a explotar. Pero todo el mundo se lleva las manos a la cabeza cuando te dicen que van a matar a un alcalde o que van a hacer cosas que no están previstas. Y yo me quedo sorprendido con un personaje así, porque a mí me enseñó, o reflexioné gracias a él y otras figuras, que lo que perseguimos como especie, o como personas, no como especie, es certidumbre. Uh-huh. Estamos locos, o al menos yo estoy loco, por buscar certezas. Y me he pasado toda mi vida, Mariana, buscando certezas en el exterior. Certezas en el exterior. Voy a leerlo. Detrás de este libro seguro que encuentro respuesta. Detrás de este otro. En esta persona, en esta relación, en este trabajo, con tanto dinero en el banco, con este estatus de cuerpo. ¿Y qué te has encontrado cuando está la certeza? Pues que estaba dejando la certeza en el exterior. Se cae, ¿no? Como que eso que termina por destruir. Es que todo cambia. Mira, hay un filósofo que nos dejó muy pocas líneas, pero que fueron muy, muy sólidas, que es Heráclito. Heráclito nos dijo que no nos bañaríamos 2 veces en el mismo río y que solo había una constante, que era el cambio. Y una vez que lo integras, te da mucha paz. Porque esto, por ejemplo, también lo ha estudiado un psicólogo de Harvard que se llama Daniel Gilbert, que decía: todas las personas somos muy conscientes de todo lo que hemos cambiado en el pasado. Si te pregunto, ¿cuánto ha cambiado la Mariana de ahora, la Mariana de hace 10 años? ¿O de la Mariana de hace 5 años? ¿O de la Mariana del año pasado? Pues vamos a decir muchísimo. Pero somos inconscientes o ignorantes de todo lo que vamos a cambiar aún. Claro. Y esto lo acuñó con una palabra, o con un término psicológico que se llama la ilusión del fin de la historia. No, qué fuerte. Vamos a cambiar mucho. Muchísimo. Sí, muchas muertes, muchos renaceres. Pero... Muchas muertes, muchos renaceres, muchas muertes y muchos renaceres en nuestras relaciones, con nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo constantemente se está rompiendo y rehaciendo. Claro. Ok, entonces, regresando, que me encanta, ¿eh? No, dale. O sea, regresando. Para tanto tiempo tú te encargaste de estar en el cuerpo. ¿Meditas? Para mí meditar es un entrenamiento de la atención. Uh-huh. Entonces, dedico muchísimo tiempo a meditar. Ya, a entrenar tu atención. Totalmente. Bien, buenísimo, Pedro. Cuéntanos qué vas a traer pronto, algo que vas a lanzar, dónde te encuentran, aunque yo voy a poner todas tus redes sociales acá. Pues mira, yo, sobre todo, si alguien me quiere buscar, que busque en Google
Pedro Vivar, así de sencillo. Y darte las gracias porque yo entrevisto a muchas personas, tengo, no sé, varios cientos de episodios, 470, 80, no sé cuántos ya, casi 500, y me sorprendiste muchísimo. Yo no te conocía y me sorprendió muchísimo tu persona. O sea, yo te admiro un montón, entonces que hayas venido a esta casa me parece algo de valorar, porque realmente impones como persona, o sea, a nivel, me refiero, de conciencia sobre ti misma, sobre la realidad y demás, y es algo, pues, para mí muy agradable, ¿no? Porque al final ya llegamos a un punto, Mariana, que yo estoy seguro que te pasa a ti igual, en que ya no le debemos nada a nadie y estamos muy en paz, y si hacemos las cosas las hacemos por el fin mismo de hacerlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues que hayas venido a casa para mí de verdad es lo suficientemente valioso como para... Nada, es un honor. Nada, al revés. Y gracias por prestarme tu estudio. Nada, gracias por prestarme tu equipo. Quantum Cube es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a todos.